Vamos el día de hoy a estudiar la lección 7. 第几课你认识不认识他? 第几课你认识不认识他? 认识, conocer. Y 认识不认识 sería lo conoces. Igual cuando preguntamos con la partícula ma. Más adelante vamos a ver esto a detalle. Ok, vamos a ver las palabras nuevas del diálogo 1. La primera palabra es 开学. 开学. 开学 significa empezar el colegio. Este kai de acá significa abrir, significa empezar. ¿Ok? ¿Verdad? 开学. Y 学 es aprender. Entonces empezar a aprender literalmente significa a empezar el colegio. 开学. Vamos con la siguiente. 看. 看 significa mirar, ver. Por ejemplo, 你看他吗?你看我的书吗?你看我的妈妈吗?你看我的爸爸. Tú miraste a mi papá, has visto mi libro. Significa mirar o ver, cualquiera de los dos. Aquí tenemos unos ejemplos. 看书. 看书. Este carácter de acá es libro. SHU en primer tono. Shu, 看书. Ni 看书吗? Estás viendo también significa leer. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo ni 看书吗, significa como estás leyendo el libro, estás viendo el libro. 看哪儿, este nar ya lo conocemos, significa dónde. ¿A dónde ves? Ni 看哪儿, ni 看哪儿. 看这儿, 看这儿, TZHR. 这儿, ni 看这儿. 看这儿 significa aquí, ni 看这儿. Ni 看哪儿, 我看这儿. ni 看什么, ¿qué ves? ¿Qué miras? Ni 看什么, 我看书. Ni no, 我也看书. 看我, ni 看我, 看我吗? 看老师, ver al profesor, verme a mí. 看老师, se puede conjugar de esta manera este verbo. Bueno, significa pregunta. También significa el verbo preguntar. Por ejemplo, yo puedo decir, buen laoshi. Aquí está, buen laoshi. Este buen es preguntar. Y laoshi, ¿qué significa? Laoshi significa profesor. Y también este buen lo tenemos en qin wen. ¿Recuerdan? Qin, que significa por favor, y wen, que significa pregunta o preguntar. Qin wen. Entonces podría preguntarle. Y buen laoshi es preguntar al profesor. También podemos utilizarlo con otra sustantivo, por ejemplo, con 朋友, buen 朋友, preguntar a un amigo, preguntar a un profesor, buen papa, preguntar a papá, buen papa, buen mamá, preguntar a mamá. 一下, 一下 son dos caracteres que nosotros utilizamos después de un verbo para indicar una acción rápida, breve, aleatoria o informal. ¿Qué quiere decir esto? Este y ya lo utilizamos cuando queremos que una acción se realice rápido en ese momento, y también suele ser también una acción aleatoria. ¿Qué quiere decir aleatoria? Que no estaba en los planes, sino que surgió de repente y tú quieres que se concrete. Por ejemplo, si en el caso hipotético que nosotros estemos en una aula de clases y de repente supongamos que por la ventana se ve que pasa un avión. Esto es algo aleatorio. Nosotros no sabíamos que iba a pasar ese avión, sino que de repente pasó. Y yo puedo decirles a ustedes, muchachos, kan y xia. Kan, recordemos que es la palabra que acabamos de ver ahorita, que es ver o mirar. Entonces cuando digo kan y xia, yo les estoy pidiendo a ustedes que vean, pero que vean algo que no es
que es aleatorio, algo que no estaba en los planes, algo que de repente pasó y ya. Es algo como que no es planeado. Además es una acción breve. Cuando yo le digo "kan y sea", es porque quiero que en ese momento lo hagan y que vean rápido, porque algo está pasando. Y quieres que esa acción se realice de manera rápida. Tampoco es que es algo que se tiene que realizar corriendo, sino que es algo que es del momento. Y es algo aleatorio y también es informal. Kan y sea. Por ejemplo, puedo decir también "wen y sea". When es la palabra que acabamos de ver que es preguntar. Por ejemplo, si yo digo "wen y sea", ni "wen y sea", estoy diciendo tú pregunta, pero quiero que vayas en este momento a preguntar. Y también lo que quiero que preguntas, quiero, aparte que lo que quiero que preguntes lo hagas de manera rápida, la hagas en ese momento y probablemente también eso que quiere que preguntes no está en los planes realizarlo. Por ejemplo, 去一下, 去一下, 去一下. Este 去, este carácter es QU en cuarto tono. Recuerden que este carácter significa ir. 去一下, cuando yo digo 去一下es ve. Te estoy diciendo ve, pero que vayas en ese momento. 看一下, lo que acabé de comentar, cuando pasa, por ejemplo, cuando en el ejemplo que di, que si pasa, por ejemplo, un avión o eh, de repente pasa alguien conocido y nosotros le decimos, ah, mira, 看一下, 看一下. Estoy diciendo como que ve. ¿Por qué? Porque pasa alguien conocido, es aleatorio, no es algo que nosotros estábamos planeando hacer, sino que de repente pasó alguien que es conocido y yo quiero que tú veas en ese momento. Entonces es algo breve, es algo rápido, es aleatorio y es algo informal. Suele ser complejo, pero se vuelve complejo si nosotros nos ponemos a prestar atención a esto de rápido, breve, aleatorio, informal, que tienen, no podemos hacerlo así, sino que tenemos que ver los casos hipotéticos. Cuando tú ves los casos hipotéticos, tú vas a entender más este y sea. Y los casos hipotéticos son los que estoy mencionando, cuando vemos a alguien que, que es conocido y de repente pasa, cuando de repente pasa un avión, pasa algo y tú quieres que esa persona vea, que esa persona vaya y que vaya rápido, entonces 看一下, 去一下. 问一下también es pregunta. Eh, por ejemplo, 你问一下. Ah, tú pregunta, como pregunta ya en este momento. Quiero que preguntes en este momento. 认识一下, 认识 significa conocer. Este, 认识. Recuerden que 认识你很高兴, encantado de conocerte. Y cuando decimos 认识一下, es como conozcámonos en este momento, conozcámonos de manera breve. Y también es como vamos a conocernos por encima. Por ejemplo, cuál es tu nombre, cuántos años tienes, quién eres. Entonces, 认识一下 significa vamos a conocernos. La traducción es vamos a conocernos, ¿verdad? Pero se entiende cuando estáis este y ya que estás pidiendo conocernos en ese momento y de una manera breve. Tenemos 名片, mien. Este min, no sé si se acuerdan de este carácter o de esta pinyin. Min es el de minzi. ¿Se acuerdan? Minzi, cuando nosotros decimos, ni jiao shama minzi. ¿Cuál es tu nombre? Ni jiao shama minzi. Wo jiao Víctor. Ni na. Wo jiao Luis. Min es este mismo min de nombre con pien. Min pien significa tarjeta de visita. Esta tarjeta de visita se refiere a una tarjeta de presentación. ¿Saben la tarjeta que, por ejemplo, las personas que trabajan siempre tienen una tarjeta de identificación donde tienen nombre, apellido, número de teléfono, a la empresa que pertenecen? Esto es lo que significa min pien. Aquí tenemos una. Fíjense que, bueno, aquí no se puede detallar muy bien, pero aquí tiene escrito números de teléfono, las redes sociales, la empresa y también tiene un nombre y un apellido. Entonces esto es lo que significa Minpien. A pesar de que aquí dice tarjeta de visita, es más como tarjeta de presentación. 这是我的名片，这是我的名片，SHE 是 SHI 我的 WODE 名片，这是我的名片. Estoy diciendo
Esta es mi tarjeta de presentación. Ah, este, ah, fíjense que tenemos como un gatico que está sorprendido. Este mismo significa, es una expresión de sorpresa, algo que no te imaginabas. Es como que nosotros también en español lo decimos. Nosotros cuando decimos, o decimos, este mismo y de sorpresa, este mismo a y o de sorpresa significa este a en chino, este a en cuarto tono. Ellos suelen decir a, por ejemplo, lo que les sorprende. Ah, cuando nosotros decimos este mismo a, ellos lo dicen, pero no lo dicen en el mismo tono que nosotros. Fíjense que nosotros lo decimos como ellos lo dicen más como a, a. Jiao Shou. Jiao Shou significa profesor universitario. Ya conocemos Lao Shi. Este Lao Shi significa profesor, pero no es específico de qué tipo de profesor, a qué entidad pertenece. Lao Shi puede ser profesor de primaria, puede ser profesor universitario, puede ser este puede ser cualquier, es un profesor, pero más general. En cambio, cuando nosotros decimos Jiao Shou, se sabe que es un profesor de una universidad. Jiao Shou. Este Jiao, que es este primer carácter, ¿verdad? Significa enseñar. Enseñar, aprender. Jiao. Jiao Shou es ya profesor universitario. Por ejemplo, Zhang Jiao Shou. Zhang es un apellido. El apellido Zhang. Cuando nosotros decimos Zhang Jiao Shou, es profesor universitario Zhang. El profesor universitario Zhang es lo que estamos diciendo acá. Zhang Jiao Shou. Zhang Jiao Shou. Jiao Zhongwen. Como les comentaba, este Jiao significa enseñar, ¿verdad? Y Zhongwen, Zhongwen, Zhonwen, Zhongwen, ¿qué es lo que significa Zhongwen? Zhongwen significa chino. Y chao significa enseñar, entonces chao zhongwen. Yo puedo preguntar, ni chao zhongwen ma, ni chao zhongwen ma, wo chao zhongwen. Ni chao zhongwen ma es, tú enseñas chino. Y puedo decir, wo chao zhongwen, yo enseño chino. Chao Xipanya Yu, chao Xipanya Yu, esta palabra, Xipanya es España, es el país de España. Xipanya Yu, entonces, ¿qué significa? Significa el idioma español. Cuando nosotros decimos, si Jiao Xi Pan Ya Yu, estamos diciendo enseñar español. Un poco de gramática. Nosotros habíamos conocido hasta ahora cómo hacer preguntas cuya respuesta es afirmativa o negativa mediante la partícula ma. Por ejemplo, ni ren shi ta ma, ni mang ma, ni shi lao shi ma, ta shi ni de xue shan ma, ni ju Konzi ma. Con esta partícula ma al final se hace la pregunta y tú esperas que la respuesta sea afirmativa o negativa. Pero en chino también hay otro tipo de estructura para realizar preguntas cuya respuesta sea afirmativa o negativa aparte de la partícula ma. Y es la que vamos a ver a continuación. Este V es de verbo y el A es de adjetivo y el pu, este pu significa no, ¿verdad? Y luego tenemos verbo adjetivo más objeto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos verbo, pu más verbo, estamos diciendo, estamos haciendo la pregunta como si fuera con la partícula más. Pero es algo así, por ejemplo, cuando en español nosotros decimos, em, por ejemplo, esta es tu hija, la podemos convertir a esta es o no es tu hija. Ahí estamos haciendo la misma pregunta, solo que cuando decimos esta es o no es tu hija, lo estamos haciendo con el no, ¿verdad? Es lo mismo en chino. En chino se puede convertir la pregunta de la partícula ma a, con esta estructura, se coloca el pu en el medio y estás haciendo la pregunta. O sea, la pregunta puede pasar en chino de decir, ¿estás ocupado? A, ¿estás o no estás ocupado? ¿Ok? Esta es la fórmula. Entonces aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, este man lo vimos en la lección 2. ¿Recuerdan? Significa ocupado. Man. Ni tú, ni mamá. ¿Recuerdan qué significa ni mamá? Ni mamá es, estás ocupado. Y cuando nosotros decimos ni mam, pu mam, cuando decimos
Ni man pu man, estamos diciendo, ¿estás ocupado? También estamos haciendo la misma pregunta. Pero esta es más como, ¿estás o no estás ocupado? Cuando decimos ni men renshi pu renshi ta, ni men renshi pu renshi ta, estamos diciendo, ¿ustedes conocen o no lo conocen a él? Fíjense que es la misma estructura, el pu siempre va en el medio y lo que hace es que el verbo o el adjetivo, aquí en la primera este es un adjetivo, ocupado es un adjetivo, ¿verdad? Tenemos el adjetivo ocupado, luego pu, luego el adjetivo ocupado de nuevo. Aquí tenemos el verbo conocer y luego de conocer viene pu y luego se vuelve a colocar conocer, se repite 2 veces el verbo. Y aquí es lo mismo con li po es un nombre, li po shi bu shi zhongguo ren. Li po shi bu shi zhongguo ren. ¿Qué está diciendo acá? Estoy preguntando, ¿Li po es o no es chino? Es lo que estamos preguntando. Esta o es de objeto. El objeto es simplemente eh, sobre lo que sobre lo que se hace la acción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, conocer qué, conocer él. ¿Es o no es? ¿Qué es lo que se está preguntando si es o no es? Chino. Entonces, Zhongguoren es el objeto. Ta es el objeto. Vamos a practicar acá, por ejemplo, cuando decimos ni xue xi hanyu ma. ¿Cómo se colocaría con esta fórmula? La fórmula que acabamos de ver. La primera es ni xue xi hanyu ma. Ajá. Primero, ¿cómo se traduce esto? Tú estudias chino, ¿verdad? Ni xue xi hanyu ma. Este xue xi es estudiar y hanyu es chino mandarín. Tú estudias chino mandarín. ¿Cómo lo colocamos en chino para decir? ¿Tú estudias o no estudias chino mandarín? Ni xue xi pu xue xi hanyu. Es la manera correcta de hacerlo. Ni xue xi pu xue xi hanyu. Es la manera correcta de hacerlo. Por ejemplo, lin na zai ma, lin na zai ma, zai. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el verbo o cuál es el adjetivo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Zai, ¿verdad? Es el único verbo porque el lingna es un nombre y ma es una partícula para hacer preguntas. El verbo entonces es zai. Entonces, esto es lo que se coloca zai, luego pu y luego zai. Entonces, sería lingna zai pu zai. Lingna zai pu zai. ¿Está o no está lingna? Vamos con la siguiente. Ni zhi kuanzi shuiyuan ma. Kuanzi shuiyuan, ya sabemos que es Instituto Confucio. Zhi, este carácter de acá es ir. QU, recuerden, QU en cuarto tono. Ni zhi kuanzi shuiyuan ma. Se puede colocar ni zhi bu zhi kuanzi shuiyuan. ¿Tú vas o no vas al Instituto Confucio? La siguiente. Ni shi Venezuela ren ma. Este Venezuela es Venezuela. Estos 4 caracteres de acá. Venezuela. Shi es ser. Ni shi Venezuela ren ma. Tú eres venezolano. ¿Cómo lo colocamos? Primero identificamos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Ser. Eres, ¿verdad? Shi, SHI. Ni shi Venezuela ren ma. Se puede colocar ni shi bu shi Venezuela ren. Fíjense que en todos los casos se omite colocar la partícula ma. ¿Ok? No es necesario agregarla. Entonces, cuando ya está, convertimos la oración a eres o no eres, vas o no vas, estás o no estás, estudias o no estudias. En ese caso, no añadimos la partícula ma. Ni shuo xi ban ya yu ma. Ta shuo xi ban ya yu. Ta shuo xi ban ya yu ma. Ta shuo bu shuo xi ban ya yu. Ella habla español. O ella habla o no habla español. Digo, él. Ni yao he café ma. Ni yao bu yao he café. Ni yao bu yao he café. Ok,